Buenas tardes y bienvenidos a otra de las entrevistas de este ciclo que se llama Yo Digo, que hacemos en el Periódico TV y en el Periódico Radio. Y esta semana estamos no con el doctor Bianchini, sino con el doctor Jorge Bianchini, porque parece que por ahí los profesionales del derecho o de la medicina, como que el nombre no corre más, se les dice el doctor y el apellido. Está bien, perfecto, sí. Bien, está jubilado ya desde el 2006. 2006. Pero tuvo una carrera muy larga desde joven, se recibió como médico. ¿Qué fue lo que lo llevó a elegir esto? ¿De niño ya pensaba en estudiar medicina o cómo fue que ya quiso? de niño no, de joven. A pesar de que yo me fui a estudiar muy jovencito, porque no hice primer grado. En aquella época era primer grado, pero no superior, y como sabía leer y escribir antes de ir a la escuela, entró entonces, derecho. Mi mamá se ve que muy oronda le dice a la directora, a la maestra, mi nene sabe leer y escribir. Entonces me pusieron ¿Y sabía? Rendí libre en primer grado, me pusieron en primer superior y ahí arranqué. Entonces ahí gané un año. Después fui bien jovencito a estudiar. Soy maestro normal. Por el título del secundario, que en ese entonces era bachiller o maestro. Maestro, exacto. Bien, ¿y con la medicina cuándo fue el momento que dijo quiero hacer esto? Yo te diría, creo quizás un par de años antes de empezar a estudiar, se me despertó la vocación en el sentido, fundamentalmente por ayudar al otro, ¿no? Es decir, un poco como decir, bueno, ser útil a la gente. ¿Y de qué forma ser útil a la gente? Entonces intenté, tuve también mis dudas, porque cuando fui a Córdoba primer año, hay dos materias, una es anatomía, que en esa época se estudiaba por los tomos de Testit-Latarjet. Eran 4 tomos de 1000 y pico de páginas cada uno, más 3 tomitos aparte del sistema nervioso de Umberto Fracassi. Yo dije, yo no voy a voltear a estos libros. Así que en una de esas me vine al mes, los 2 meses, y dije, me parece que yo voy a hacer lo que era mi papá, en aquella época tenían una fábrica. Voy a ir a trabajar a la fábrica. Y después lo recapacité, volví y bueno, lo estudié y los volteé. Estuvo ahí entre médico claro. y trabajador en la fábrica ¿de qué? Era una fábrica de enlosados, donde había una cuestión de preparar material, de duperial, donde la química podría haber tenido algo que ver, pero bueno, opté por la medicina, de la cual no estoy arrepentido. Bien. Usted es especialista en cardiología. Sí. Y se lo podría describir como aquella figura que ya está casi desaparecida o en extinción del médico de familia, el médico de cabecera claro. O el médico de familia. Claro. Mi pregunta es, ¿qué ganamos o qué perdemos con más bien, qué perdimos con esta desaparición del médico de familia? Claro. Yo empecé acá como médico interno en el hospital, con la suerte de que tuve 2 grandes maestros, el doctor Pico y el doctor Massaro. Me hice cardiólogo después. Rendí la especialidad en Córdoba, yo vine acá en el 70 y rendí la especialidad en Córdoba en la década del 80. Pero yo seguí haciendo las 2 especialidades, clínica y cardiología. Lo que a mí más me gustó siempre fue la clínica médica. Es decir, ver al paciente en forma integral. Ahora, no en todos lados, pero uno es un órgano a veces ahora. El ojo, el corazón, el hígado, el colon. Yo soy un gran defensor de la clínica médica, porque por ahí creo que debe pasar todo. Yo tengo una muletilla que no es mía, sino es leída, dice que el médico clínico sabe poco de mucho y el especialista sabe mucho de poco. Pero inclusive ahora que estoy del otro lado del escritorio, por supuesto yo elegí
a mi médico clínico, que es el que me deriva cuando tengo que ver el cardiólogo, el urólogo y demás, ¿no? Así que creo que es una pena, pero creo que como todas las cosas, se está revalorizando de nuevo. Esta figura, del médico clínico. Y esto implica un médico que presta más atención, dedica más tiempo al paciente, escucha un poco más. Exactamente. Yo creo que inclusive cuando uno cursaba las materias de semiología y demás, los profesores de Córdoba en aquella época, Severo Muchaste y el doctor Agustín Caeiro, Maldonado Allende, que tuve la suerte de que hayan sido mis profesores, Rusculleda Batle, ellos decían que si uno escuchaba al paciente, hacía un buen interrogatorio, anamnesis que decimos nosotros, ahí sale el diagnóstico. Que el paciente en definitiva le dice al médico lo que él tiene. Pero obviamente que hay que saber interrogar, hay que tener paciencia para interrogar, y el interrogatorio ya orienta muchísimo. Después uno sigue con un examen físico, un examen clínico prolijo, desde la cabeza a los pies, desvistiéndolo al paciente. Hay una anécdota histórica que dice que al médico de una reina lo condenan a morir en la horca porque había tenido el tupé de hacerla desnudar a la reina. Y el médico va a juicio y se salva la cabeza diciendo: Majestad, la enfermedad está debajo de la ropa. Ese era claro. Y así es, ¿no es cierto? Entonces, yo he tratado de decir, mientras ejercía, no quiere decir que yo haya hecho todas las cosas bien, pero le daba mucha importancia al examen, digamos, a la anamnesis, al examen clínico y fundamentalmente a la primera visita, para que uno hace su historia clínica y más o menos conoce a quién va a ser su paciente. Claro, básicamente lo que está diciendo es esta cuestión del médico que por ahí a lo mejor con un simple papel y lapicera toma nota, claro, quizás de los síntomas o de lo que describe el paciente antes de solicitar ya de urgencia el estudio, hay que hacer la radiografía, tomografías, etc. Todos los estudios, por eso se los llama así, complementarios. Es decir, el laboratorio, la radiografía, la ecografía, la resonancia, la medicina nuclear, todos son complementarios para ayudar a hacer el diagnóstico presuntivo que hace el médico clínico, que a veces se confirma con alguna imagen o algún laboratorio, o a veces no, porque el diagnóstico muchas veces no es fácil hacerlo, pero es fundamental hacerlo, porque si no es como un tiro de escopeta. No al bulto. No estamos diciendo que esto complementario no sea importante. No, por supuesto. Lo que es hoy la tecnología, los escáneres, todo eso es impresionante, cómo pueden detectar. Indudablemente. Pero siempre guiado por el médico clínico de cabecera. Porque por ahí había alguna experiencia que uno tiene en el consultorio. Doctor, vengo a hacerme una resonancia, que me pide una resonancia porque me duele la cabeza. Claro, como que el paciente ya viene con esa idea de que tiene que hacerse. Internet, entonces, no digo que no necesite una imagen, pero bueno, vamos a ver en qué momento, si se justifica. Bueno, es todo una historia. Bien, eso me lleva a la pregunta que un comentario generalizado hoy, esta cuestión de por qué atienden tan rápido hoy la medicina. Yo, como comentabas hace un momento, soy muy agradecido de la atención que he recibido con muchos profesionales de la medicina, pero tengo claro que tiene que ser rápido. Me llevo las preguntas anotadas porque si se me pasa algo, me despacharon enseguida. Y mucha gente comenta lo mismo, es volando la cosa. Es una realidad. ¿Por qué pasa eso? Es multicausal, como todas las cosas, ¿no? Es decir, hay veces que si el médico trabaja en un sanatorio, es un poco como que tiene la obligación el médico de ver tantos pacientes en el día. Y entonces tiene que ponerlo cada 10 minutos. Y entonces hay que hacer rápido.
Si otra de las cosas es que como la remuneración de las obras sociales en general no es buena, y en épocas como ahora de inflación, si se pagan a los 60, 90 días, ya perdiste ¿no es cierto? Una cantidad. La remuneración de los médicos no es buena en general. Ahí veía antes de venir acá una huelga que están haciendo los médicos residentes en Buenos Aires, porque les pagan 300 pesos la consulta. Entonces, tiene que hacer muchas consultas en el día, te tiene que despachar rápido. Muchas consultas en el día. Entonces, es complicada, digamos, la eficiencia con el tiempo y con la retribución. Pero realmente, por eso yo insisto y lo he hecho cuando lo que comentábamos afuera de cámara, digamos, cuando tuve el programa ese de los 10 años en televisión, de jerarquizar siempre al médico clínico y que el mismo paciente, es decir, sea respetuoso de su médico. Yo siempre digo que es una relación de a dos, de confianza. El médico tiene que hacer todo para que el paciente le tenga la confianza y viceversa, pero que no deje de pensar que la tecnología va a suplantar al médico. Bien. Usted se jubiló en el 2006, después de muchos años de ejercicio de la profesión. Sí, a los 60 años. Y ahí empezó, un poquito después, un programa de televisión. Sí. O sea, ¿qué lo motivó a hacer este programa? Empecé a hacer primero radio, que a mí es lo que siempre me gustó. Y bueno, un año, y después el director del canal me invita a si me animaba a hacer un programa de televisión. Y bueno, me animé y lo hice con Inés Cafaro, gran colaboradora, muy capaz, y así que llevábamos juntos el programa. Y la idea mía era darle una orientación de medicina preventiva, de una medicina a raíz de que, por ejemplo, la atención primaria de la salud, que es otra de las cosas con las cuales yo aprendí un poco cuando fui funcionario público, como director de salud pública acá en la asistencia, ver lo macro y no lo micro solamente al paciente dentro del consultorio. Y una de las cosas de la atención primaria de la salud que se hace en todos los cursos que uno hacía de medicina sanitaria era la educación sanitaria. Entonces eso es lo que yo ambicioné hacer. ¿Qué significa esto de educación sanitaria? La educación sanitaria es decir, instruirlo al paciente para saber cómo se tiene que comportar con la salud de él, con su cuerpo, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Desde el viejo concepto que más vale prevenir que curar, que realmente es así, inclusive es así no solo desde el punto de vista de la salud en sí, sino de la economía del sistema sanitario, claro, sí. ¿no es cierto? Es lo que se llama la prevención primaria. Es decir, ¿la prevención primaria qué es? Todas las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, hagamos la prevención primaria. La prevención secundaria son aquellas que uno no las puede prevenir con vacunas y el paciente se enferma. Entonces, ¿qué hacer? Lo más rápido, el diagnóstico precoz. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico precoz, está haciendo una prevención secundaria, es decir, no hacerlo cuando ya el paciente viene a un estadio muy avanzado de su enfermedad. Y entonces, si el paciente ahora, es responsabilidad nuestra de los médicos instruir a la gente. Este concepto de salud sin tener que ir al médico, digamos, prevenir antes. Claro, cuando uno va al médico, a lo mejor ya en algún punto, en algunas enfermedades puede haberse descuidado en alguna cuestión. Claro, una de las definiciones de salud es el bienestar físico, psíquico y social. Es decir, no tener una enfermedad orgánica, no tener una enfermedad mental y, por ejemplo, socialmente tener trabajo, porque si uno está desocupado, no alcanza la plata para llegar a fin de mes, también se enferma. Sí. Entonces, la educación sanitaria es lo que intenté modestamente hacer durante 10 años,
y con cosas simples, no con una cosa que llegue a la gente. Porque los médicos por ahí tenemos la mala costumbre de hablar en difícil. Y bueno, aprender a hablar en fácil no es tan fácil. Tampoco, claro. No es tan fácil a veces, ¿no es cierto? Pero hay cosas que yo sabía decir, bueno, ¿de qué se muere la gente? La gente todavía en la Argentina y en varias partes del mundo, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Otra de las causas que se muere, la segunda causa, son las neoplasias, el cáncer. Y a una edad, de jóvenes fundamentalmente, el famoso tema de los accidentes. Antes de los 30 años es la causa más frecuente. Entonces, para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ¿qué uno hace? Se orientaba hacia los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los modificables y los no modificables. Los modificables son la hipertensión arterial, el colesterol, el hábito de fumar, el sedentarismo, la diabetes, y los no modificables es la edad, el sexo masculino, que tenemos el triste privilegio de sufrir más del corazón que el sexo femenino. No obstante, como el sexo femenino ya desde hace muchos años sale a trabajar, se estresa, se fuma, entonces nos está alcanzando. En la década del 70 era 5-1 más o menos la proporción de los eventos cerebrovasculares o cardíacos del hombre contra 1 de la mujer. Y ahora creo que estamos 3-2, una cosa así, ¿no? Entonces, al haciendo mucho hincapié y hacerle conocer a la gente por qué tiene que tratar su colesterol, por qué no tiene que fumar, por qué no se tiene que poner gordo, por qué debe hacer actividad física, se previene la enfermedad. Ese era un poco el objetivo que tenía con el programa, tratar de difundir. ¿No es cierto? Y por supuesto, invitábamos a distintos colegas de las distintas especialidades, donde ellos daban los avances en la especialidad que se dedicaban, ya sea traumatología, cirugía, cardiología, que era educación sanitaria y hacer conocer los avances y tratar también que esos avances no deslumbre a la gente y se olvide de lo del médico clínico. Claro, ¿no? El hecho de saber que hay unos tecnología, unos estudios bárbaros, impresionantes, no quiere decir que no me tenga que cuidar en lo que pueda. Exactamente. Desde que se jubiló entonces, tiene más tiempo libre, además de para hacer el programa, pero tenías algunas cosas para hacer que las pudo empezar a hacer a partir de esa edad. Viajar un poco más, estudiar francés, que no lo aprendí demasiado, a pesar que fueron varios años. Tenía una hija que vivía en Francia, así que una vez por año cuando íbamos, practicaba un poco, pero volvíamos y estábamos 11 meses sin practicar y se hace difícil. Y por supuesto, yo tengo un centro médico en sociedad con un médico de Buenos Aires, que es especialista en medicina nuclear, donde tenemos una cámara gamma, CEMEDIN, hace 32 años, ya que estamos aquí, y de alguna forma trato de aportar mis datos clínicos, desde descifrar las letras de algunos médicos por la historia clínica para ver por qué piden el estudio, tratar de relacionarlos y demás. Alguna función también de tipo administrativa hago ahí, así que eso me entretiene. Bien. En esto que ha tenido también una incursión por la parte de la salud pública, sí. ¿Durante cuántos años estuvo? 4 años. 4 años. Bueno, ¿cómo evalúa hoy o cómo cree que es el nivel de atención a que tiene acceso de atención, de salud, la gente aquí en San Francisco? Yo creo que en San Francisco... Se lo digo por esto de que sigue sonando la cosa de que hay que irse a Córdoba para determinadas cuestiones. ¿Es así o no es así? Esa es una de las cosas que yo durante los 10 años trataba de hacer entender a la gente, de que en San Francisco hay una muy buena medicina, tanto privada como pública. Mi médico de cabecera, que es un médico clínico, al cual yo lo respeto mucho, me dijo hace unos años,
si a vos te pasa algo importante, que te lleven al hospital. Sí. Eso es una cosa que habla muy a favor de la medicina pública. Y a nivel de medicina privada, hoy casi todos los médicos, o yo desde hace bastante tiempo, que vienen a instalarse a San Francisco, que están instalados en San Francisco, han tenido la suerte de hacer una residencia médica. En la época mía prácticamente no existían las residencias médicas. Creo que fue en el 69 en Buenos Aires, que fue el año que yo me recibí, y en esa época la hacía el promedio 10 y el hijo del dueño. Yo no era ni promedio 10 ni hijo del dueño. Así que me vine acá al Hospital de San Francisco, del cual estoy, reitero, muy, muy agradecido. Entonces, los médicos aquí en San Francisco casi todos tienen la especialidad. Y yo soy un gran defensor de la medicina de San Francisco. En todos lados se cuecen habas. Creo que hay un concepto un poco equivocado, que es una de las cosas cuando yo comentaba con mis pacientes, y que inclusive a veces yo era el que sugería hacer una consulta en Córdoba, en Rosario o en Buenos Aires cuando yo tenía dudas, que las tenía bastante frecuentes, pero siempre orientada por el médico de cabecera. No es cuestión de irse a Córdoba, porque en Córdoba tampoco sabemos quién nos va a atender, claro, ahí. No va a atender, y en Buenos Aires lo mismo. Y sí, Rosario no conozco mucho, pero en Buenos Aires sí conozco algo porque tuve, como le dije antes, trabajando ahí. Trabajando casi 5 años en Buenos Aires, en Capital. Entonces, creo que es un poco como decir, ¿qué va a saber que vivía a la vuelta de mi casa y si yo lo conocía de cuando era chico? Medio como que hay ¿Crees que pasa eso? Hay alguna historia, ¿no? Tal es así que, reitero, y pruebas al canto. Este año, a nivel familiar, hemos tenido algunos pasos por quirófanos y los hemos hecho aquí en San Francisco. Todo en San Francisco. En San Francisco, y con muy buenos resultados y con entera confianza. Indudablemente que hay veces que se necesita la consulta con un súper especialista y que es lícito hacerlo, tener una segunda opinión, ¿no es cierto? Pero siempre yo aconsejo orientadas por el médico, para que el que lo vea sepa. Yo siempre decía, bueno, vamos a ver que este sepa más que yo, porque si no, no tiene sentido derivarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Bien. Después de tantos años del ejercicio de la medicina, ¿qué fueron las cosas que más satisfacción le dieron o qué cosas hoy usted pagaría por volver a sentir como profesional? Sí. La medicina hospitalaria. Yo, como te decía, hice como médico interno en el hospital un año y después me quedé y me agregué, digamos, al servicio de clínica médica, y esos fueron unos años espectaculares. Para mí, los mejores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos juntábamos los médicos, hacíamos revista de sala, veíamos a todos los pacientes todos los días, cada uno aportaba lo que sabía, si estaban los clínicos, los cardiólogos, los especialistas en aparato digestivo, los neurólogos, los oculistas, y eso fue un aprendizaje muy importante. Y después hacíamos lo que se llaman los anátomo-clínicos. Cuando se muere un paciente, entre las, que creo que debe seguir así, entre las directivas que hacen firmar a la familia, es que se someten a todas las directivas del hospital. No lo dice, pero está implícito, que es la necropsia, que es la autopsia. Y no hay mejor forma de aprender medicina que eso. Es decir, se le hace la autopsia al paciente. Entonces, me acuerdo que los días sábados íbamos a la sección anatomoclínica, que se reunían muchos médicos del hospital, de los distintos servicios, de clínica, de cardiología, de cirugía, y debatíamos, se presentaba el caso, debatíamos de qué enfermedad tenía, de por qué se murió el paciente,
Y el patólogo era el que en definitiva sabía y que cuando guardaba el silencio, por más que lo queríamos a veces presionar, che, soltar alguna pista. Nada. Y eso era lo lindo. Así que a lo que vos me preguntás, esa es la parte que yo más recuerdo con cariño de la misión. Fueron años inolvidables. Y dejé de ir al hospital, me equivoqué, porque vino el golpe de Estado del 76. Yo trabajé un año, recibí un sueldo, los demás siempre ad honorem, y aparecieron médicos ad honorem, médicos que nunca habían aparecido por el hospital y vinieron nombrados. Entonces me enojé y me fui. ¿Se arrepintió? Me arrepentí, sí, hasta el día de hoy. De haber sido del hospital y no intentó volver. Intenté volver, cuando me vine de Buenos Aires intenté un tiempo, pero ya las cosas eran, me querían hacer de nuevo el servicio militar y yo ya lo había hecho, con los años, ¿no? Por guardias y toda esa historia. El servicio militar le llama a usted a eso. Digamos un poco, bien. un poco, ya... No es que yo era el súper, pero bueno. Lo que se dice pagar el piso. Claro, eso lo había pagado 5 años antes, entonces bueno. Le quedó un poco esa espina. Me quedó la espina. Bien, pero también en el trato con el paciente, también qué satisfacción es así el hecho de poder ver a alguien recuperarse, darle solución. Sí, yo tengo una caja llena de cartitas de agradecimiento, es decir... y eso a uno, no sé si le hipertrofia el ego o qué, pero... No tiene precio. No tiene precio. O la docena de huevos, o el pollo, que en aquella época era eso, o una botella de vino, y realmente de gente muy humilde que le costaba comprar una cosa así, ¿no? Pero lo hacía de mucho corazón, así que... Esas eran las cosas de mayor satisfacción. ¿Y todavía lo paran por la calle? ¿Alguien para hacerle consulta? Me he estado doliendo acá. ¿Te pasa todavía? Porque el médico es muy común eso. Sí. Cuando hacía el programa, el comentario del programa, muchos... y yo me daba cuenta que yo soy bastante fisonomista. Y veía que por ahí alguna gente me miraba y yo no lo conocía. Y entonces, decir que me conoce de la televisión. Y así era, porque yo lo conozco de la televisión, decía. Y sí, tengo amigos, familiares, viejos, expacientes que me piden algún consejo y yo lo hago con mucho placer realmente, ¿no? Trato de mantenerme actualizado, no estudio como estudiaba cuando ejercía la medicina, pero... siempre estoy mirando, inclusive durante la época que hice el programa, obviamente para estar más o menos en carrera y preguntarle a los distintos especialistas con fundamento a lo que ellos hacían. Así que, bueno, así es la historia. Bueno, le agradecemos mucho la participación, el tiempo aquí en el programa. Con todo gusto. El doctor Jorge Bianchini, uno de los entrevistados de la semana. Volvemos a encontrarnos la próxima semana en este ciclo de entrevistas de Yo Digo en el Periódico TV y en el Periódico Radio.